realidad, tratándose de una reunión más bien familiar, intelectualmente familiar, no hay muchos protocolos que seguir, sino comenzar con una presentación de este libro magnífico que ahora trataremos de, más que resumir, de comentar: El mundo mesoamericano, el mundo andino, de un querido amigo y un mejor intelectual como Hugo Neira. Graciosamente me han dado el doble error de comentar y de presentar, así es que sin ninguna transición voy a pasar a la presentación en sí misma. Y quisiera comenzar de esta manera. Cuando hace muy pocos días recibí el libro de Hugo Neira sobre el mundo mesoamericano y el mundo andino, nada menos que con el encargo de comentarlo, inmediatamente se me vino a la mente un símil conociendo su obra de Era como recibir, así lo sentí Hugo, una de las joyas más preciadas del mundo, un huevo de Fabergé. Lo cual es un honor, pero con el enorme reto no solo de abrirlo para encontrar una magnífica sorpresa, sino para desentrañar el misterio de su complicada artesanía y de los materiales seguramente impresionantes utilizados en esta artesanía. Al empezar a hojear el libro, decía: ¿qué habrá empleado Hugo para construir su nuevo libro? ¿Acaso los tradicionales oro, plata y acero de los ensayos anteriores? ¿O tal vez habrá recurrido, como Carl Gustav Fabergé, a materiales más extraordinarios como el cristal de ágata, la lenturina, la jadeíta o el abedul de Querétaro? Y poco a poco fui avanzando a lo largo de las 478 páginas de su libro. Finalmente descubrí que Hugo, en su condición de ser uno de los últimos enciclopedistas de nuestro país, había echado mano a todos los elementos posibles de la historiografía, la etnografía y la sociología. Pero lo ha hecho con un método riguroso. Desde la presentación, resumida en la solapa del libro, afirma como principio que su propósito es hacer visible no solo historia, la explicación de lo que ocurrió en el pasado, sino que existe. Ni la lengua inglesa, ni la francesa, ni la castellana poseen este concepto. Quiere decir que a la par que se explica los hechos de la historia, se aborda a los historiadores. Efectivamente, la que existe no puede traducirse solo como historia. El término proviene del proto-germánico esquejar y fue llevado al Hochdeutsch, el alemán unificador de los dialectos pluricéntricos, para definir el recuento de los eventos, la interpretación de la lucha de una realidad pasada a través de quien la copia. Además, para entender este concepto tan complejo, también es indispensable entender otra cosa que menciona Hugo, el Volksgeist hegeliano, es decir, el espíritu de la época en la que se produjeron los hechos estudiados y el espíritu del que funge como historiador para advertir sus desviaciones interpretativas. En consecuencia, Neira claramente desprecia tanto la ideologización forzada del pasado cuanto la narración exacerbada de las huellas del futuro, como pretendía el mítico y desorbitado Heródoto. Prefiere, en cambio, la razón crítica, y he visto que se reconcilia con Kant, porque es la garantía para que se cumpla con su premisa, cito: el historiador debe ser modesto. Efectivamente, creo con él que el historiador debe atenerse a la res gestae, a lo sucedido. Así, por ejemplo, Hugo Neira se mofa de algo que los académicos críticos podemos advertir, aunque la pésima enseñanza de la historia en el Perú lo ignore, y es que en un vano intento de sintetizar la llegada y conquista de los europeos a América,
muchos ignorantes prefieren llamar a algo tan complejo como la realidad del siglo XVI en Europa con un nombre sencillo: España. Luego, a partir de la comprobación empírica, base irreemplazable de la ciencia y apoyado en la investigación de autores múltiples y totalmente disímiles entre sí, como Tomás Calvo, Guy Marnier, Consuelo Varela y el recurrente Nathan Bachtel, Hugo Neira nos plantea que aztecas e incas eran civilizaciones con una larga historia de varios millones de años de evolución, que sí estaban aisladas de eso que se llama el mundo antiguo, pero que su proceso fue rico y paradójico en experiencias. Que, por ejemplo, nuestros antepasados en esta parte del globo pagaron las consecuencias de no tener animales de tiro, porque durante su etapa de errancia y de caza depredadora se comieron a los caballos paleolíticos en vez de domesticarlos, hasta que paradójicamente fueron apabullados militarmente por los europeos montados en sus peligrosas cabalgaduras. Sin embargo, el autor nos aclara algo sabido, pero poco esclarecido, que por ejemplo Machu Picchu fue el equivalente a un Tíbet antiguo y que las alturas de la Puna no son una calamidad, sino que su frío es una ventaja para la consecución del logos incaico y la preservación de su stock alimentario, así lo menciona la obra, su stock alimentario, es decir, para la estructuración no de un imperio, término extrapolado o impuesto por el eurocentrismo, lo mismo que la farsesca presunción de la supuesta existencia de los cuatro suyos, sino de una pax incaica sustentada en una organización de nobleza endogámica desdoblada verticalmente desde los Hatun Runas, los Curacas, Tucuyricus, Quipucamayos, Mitmacunas, hasta finalmente los desleales Yanes. Más aún, Hugo Neira, siguiendo los pasos de su maestro Raúl Porras, a quien una vez más le rinde homenaje, y de la admirable María Rostorowski, a quien todos queremos, por momentos remece al lector de su obra como un extirpador de idolatrías históricas. Por ejemplo, desmitifica el supuesto del buen salvaje al recordar el consejo que le da Atahualpa Pizarro en Cajamarca poco antes de su muerte. Cito: si quieres mandar sobre 1 millón de indios, mata a otro 1 millón de indios. Desmitifica también a la paz y a la armonía paradisíaca que algunos historiadores o pseudohistoriadores pretenden al recordar que los incas no eran piadosos, porque como dice Arrifab, a los reyes vencidos, cito, los llevaban a la capital, los tiraban a los pies del Inca, los decapitaban y con el cráneo del vencido hacían copas para beber chicha y con la piel tambores y con los huesos flautas. Luego nos devuelve a la realidad de un pueblo salvajemente religioso, como lo demuestra la práctica de la capacocha, algo que sistemáticamente ha sido tratado de ocultar de la historia, digamos, oficial, porque la capacocha es el sacrificio ritual de pares de niños y niñas. Neira entonces concluye de manera coherente, preguntándose: ¿y a este sistema le han llamado durante decenios socialista? Inquieto y furioso, Hugo Neira se comporta sin la diletancia y el cierto romanticismo de su escuela francesa, y me pareciera que se pega más a mis orígenes, a mi escuela germánica, en busca del orden, o de ese orden intelectual que le permite reencontrarse con el racionalismo kantiano al que antes veía con recelo, para proponernos una comprensión integral de lo acontecido con el mundo mesoamericano y el mundo andino. Impulsado por Morra, Piz,
Mariátegui, Kotler, de Gregory, entre otros, arremete contra las fábulas de Garcilaso de la Vega, rescata el lado no converso al cristianismo de Guamán Poma y asevera aquello en lo que coincidimos. Cito: es difícil hallar una descripción equilibrada sobre los incas. Más aún, añade una crítica formal contra la manipulación en torno al existente socialismo incaico, diciendo vigorosamente, cito: sin embargo, se siguen repitiendo los consabidos estereotipos, su socialismo, por ejemplo. El catedrático que los cuestione en las distinguidas y bizantinas universidades arriesga el descrédito. El tema se ha vuelto tabú. Faltos de utopía de una rama de la intelectualidad, ha inventado a los peruanos un paraíso perdido, y al no entender el ayer, que no se entiende ni conquista, ni colonia, ni independencia, ni lo que somos, y entonces los feroces mitos regresan bajo otras máscaras. Vuelven los curacas en la vida contemporánea, en las provincias, mediante algún éxito en las urnas, no para representar, sino para sumarse al poder y a la corte limeña. Los ciudadanos que no han tenido cursos de historia y son legión, nos consta, a quienes enseñamos en el pregrado por lo menos, repiten cada 5 años la búsqueda de un tirano a la vez democrático. Poco más adelante, eso está en las páginas 102, 103, añade: nuestros museos no son exposiciones científicas como en países más cuerdos, sino templos a una ilusión colectiva. Tremenda frase. No coincido mayormente con Hugo Neira cuando minusvalora de alguna manera la importancia de la cosmovisión trabajada por los historiadores. La Weltanschauung, así como el Korski de la historia nacional, fueron las tesis que defendí en 1986 y que me valieron algún reconocimiento de Bretaña. Pero ahora ese es un tema menor, porque lo que sí coincido y que además suscribo con entusiasmo en su proclama, que hago mía y que muchos deberíamos elaborar, es en lo siguiente, cito: hay en cambio teologías indecentes atrapadas en milenarismos, dice Hugo Neira. Nuestros marxistas son tridentistas como los herederos episcopales de la Contrarreforma. Vivimos en sociedades que no logran pensar el pluralismo político porque fuera del modelo confesional que ha marcado el catolicismo de las clases altas, los hijos de las familias ricas, formados en colegios privados de curas, reproducen nuevas formas eclesiásticas de pensar, algunas de las cuales tienen la pretensión de tomarse por revolucionarias. ¿Cómo puede haber izquierdas modernas si desconocemos la secularización del Estado y de los individuos? Poco después añade: los incas, si vivieran hoy, nos reprocharían no tener repletas nuestras universidades de futuros sabios en biología, ellos que inventaron especies animales y vegetales, y estudiantes por millares en ciencias físicas y químicas y en genética. ¿Acaso al Perú bizantino, desde los días coloniales, lo repugnan esas disciplinas que llevan al riesgoso campo de lo preciso? Mirándolo bien, la modernidad en materia de arquitectura y muchos signos va de lo complejo a lo sencillo. Los muebles modernos son cada día más obvios, como la forma de vestir, y los inmuebles también, más simétricos de las megápolis del planeta. El mundo se vuelve incásico, es decir, racional, pero no en Lima, con nuevas murallas invisibles, de las que trata Max Hernández, que no son las mismas que tuvo en sus días virreinales. Son otras, peores, pero invisibles. ¿Capital? Se pregunta Borrega. En realidad es un principado, como Mónaco, lleno también de casinos y de juegos. Uno de ellos, catastrófica roleta, se llama Palacio de Gobierno. Y añade esta tremenda expresión, que igualmente suscribo
La ruleta del poder del que tiene los dados cargados puede caer en las manos de cualquiera, realmente de cualquiera. Les recomiendo buscarlo en la página 107. En este punto quiero confesar algo que me inquieta. Desde el año 2004, cuando comencé a enseñar el doctorado de Ciencia Política de esta Universidad de Cabo Palma, he acariciado la intención de enseñar el análisis político desde la aplicación de la matemática matricial. Llegué a hacer un brevísimo seminario y con poco éxito sobre la relación de la política con la física cuántica. Pero con espanto he reconocido que nuestro medio académico aún no está preparado mayoritariamente para el ejercicio de la ciencia, por lo menos de las ciencias exactas. La programación algorítmica, por ejemplo, es algo que las ciencias sociales relegan a los ingenieros de sistemas. Entre tanto, la Mathesis Universalis de Descartes es un arcano que apenas algunos tienen como referencia. Por eso, cuando veo en la obra de Hugo Neira una protesta contra el privilegiamiento de las ideas ideológicas en el tiempo presente, a costa de sacrificar el justo orden cognitivo de la historia, página 266, o cuando compruebo que tiene razón al evocar la liturgia de la sumisión que demuestra Tierra, leyendo en el amor del censor ensayos sobre el orden dogmático, no puedo menos que aplaudir sin reservas el ensayo de mi tocayo Neira y su manera volteriana de exprimir a nuestra superflua intelectualidad hasta que sale la pus de su farsesca interpretación histórica de nuestra identidad mesoamericana y andina. Más todavía, me entusiasma que Neira denuncie, a manera de un manifiesto, la forma civilina de yuxtaponer, superponer, confundir nuestra esencia ancestral para crear una falaz explicación de lo que somos hoy, como república cuasi fallida, pero al mismo tiempo como un Estado-nación que bien dice se resiste a desaparecer ante los avances avasalladores de la globalización gracias a sus recursos, pocas veces reconocidos, de la cholificación. Es imposible comentar toda la obra de Neira en tan poco tiempo. Y ojo, me refiero solo a este libro y no a toda su construcción intelectual que llena varios anaqueles y que podría llenar la cabeza de varios pseudo-intelectuales genéricos. Pero no puedo concluir esta presentación sin referirme brevemente a un par de aspectos adicionales. Primero, cuando narra la salida de la colonia hacia la página 405 y siguientes, hace suya la sorpresa mexicana del recambio del poder en la metrópoli cuando Napoleón sustituía a Carlos IV en 1808, para luego concluir en una de sus tesis anteriores respecto a que hubo varias independencias y que la salida de la colonia en el Perú no se realizó desde dentro. Por lo tanto, cito, la república no fue un tajo. La colonialidad se prolongó y quizá hasta continúe hoy mismo dentro de la etiqueta republicana. Segundo, me alegra muchísimo que Hugo Neira haya conseguido con este libro hacernos reflexionar, no desde los acontecimientos, sino desde la Geschichte, la historia de la historia, para hacernos entender, como diría Marc Bloch, a quien él cita en 1944, que toda historia es historia del presente, que la conquista fue lo que fue porque murieron los dioses, no el fin de un régimen, de una sociedad, de un tiempo, sino el fin del mundo, el equivalente al Armagedón de los judíos, y que el indio, y citó, en los tiempos contemporáneos, creerá en algo concreto, su comunidad, su familia extensa, en la red de sociabilidad consanguínea o laboral o en sí mismo. Son cristianos a medias y a medias paganos. Creen y descreen a la vez, como los curanderos que mezclan conjuros antiguos y rezos cristianos. Por eso el reino del Perú no es el de la fidelidad. Página 59.
Queridos amigos, así como comencé con la parábola de los huevos de Fabergé, quisiera concluir con esta disquisición. En el año de 1976, apenas publicada, tuve oportunidad de leer la obra historiográfica del italiano Carlos Ginzburg, titulada El queso y los gusanos, el cosmos de un molinero del siglo XVI. En ella, Ginzburg reconstruye la vida de Menocchio, el molinero humilde que es obligado a pasar por el tribunal de la Inquisición debido a que niega a Dios. Y niega que Dios hubiera construido el mundo porque él creía que éste se había generado a partir de un caos primigenio del que habían surgido Dios y los ángeles, lo mismo que los gusanos del queso. Gracias a Hugo Neira, hoy esos falsos intelectuales que tanto abundan entre nosotros deberían pasar por una anti-inquisición por persistir engañándonos con sus dogmas, con sus prejuicios y con sus intereses subalternos. Es decir, por persistir en la idea de un Perú y seguramente de un México imaginarios, idealizados y desfigurados que nos hacen daño al perpetuar una farsa que da sustento a sistemas políticos en los que solo las élites se benefician a costa de la ignorancia del pueblo engañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces ahora vuelvo a ponerme el otro sombrero de presentador y me toca presentar a su eminencia, don Juan Pelit, quien hará una presentación aún más detenida. Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Yo quiero hacer una presentación muy breve por múltiples razones que no las voy a considerar, pero tengo algunos factores y algunos elementos para resaltar. Primero es para felicitar al rector de la universidad, al doctor Iván Rodríguez Chávez, no solo por la presentación del libro, sino también por haber tenido el acierto en publicarlo. Este es un documento no común, desgraciadamente, en nuestro medio, y el hacer un esfuerzo para publicarlo creo que habla de manera suficientemente clara de esa voluntad. Quiero además felicitar a todos los que han participado en esta edición. Pero también quiero hablar del doctor Hugo Neira. Hugo Neira, que es un viejo amigo, yo creo que un amigo de los años 60, estamos hablando de hace casi 50 años. Él ha sido alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alumno de Historia, fue un discípulo privilegiado de una figura que hoy es un referente histórico para todos aquellos que de alguna manera escuchamos sus clases. Yo no era alumno de San Marcos, yo era alumno de la Católica, y Raúl Porras Barnechea asistía una vez al año a nuestra universidad. Estábamos entonces en la Plaza Francia, se abría una puerta de madera y se unían las dos aulas y venían los estudiantes de San Marcos y venía la gente de la calle. Y permítame que haga esta memoria en homenaje a Porras.
Llegaba a Porras a las 8:10 y dictaba clase hasta las 2:30, 1/4 para la 1. Y recuerdo que empezaba con una frase diciendo: las palabras son de plata, pero el silencio es de oro. Y empezaba a narrar con una suerte de preciosidad del conocimiento histórico, porque hablaba de la actitud de Pizarro, que desenvainaba la espada en la isla del Gallo, trazaba una marca sobre la arena, y luego hablaba de la espada de Pizarro, y luego hablaba del orfebre, que era un sevillano que había diseñado la espada. Y a mí me asombraba el conocimiento monstruoso de este hombre. De ese hombre, Hugo Neira fue su discípulo y tuvo una suerte excepcional de haber sido discípulo de Raúl Porras. Pero además de eso, después Hugo viaja a Francia, estudia en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, que además tiene una característica. Voy a citar la característica, aunque pareciera un hecho banal, pero tiene una importancia. La Escuela de Altos Estudios Sociales de París se caracteriza porque en las investigaciones utiliza todas las disciplinas a su alcance para investigar un tema. Este es un recurso que no lo utiliza o no lo utilizan las escuelas norteamericanas. Y ello da una visión no solamente multidisciplinaria, no solamente multifacética, sino de una amplitud de criterio desde el punto de vista científico como desde el punto de vista sociológico. Esa metodología, ese mecanismo heurístico lo aplica en este libro Hugo Neira. Y creo que con estos elementos nosotros vamos a entender por qué este es un libro que yo modestamente llamaría un libro río, un libro de ancho caudal con muchos afluentes que en el desarrollo de todo el proceso van alimentando. Creo que este elemento es un elemento coyuntural, es un elemento estratégico, neurológico del libro. También quería hacer mención de que Hugo se hace conocido como un libro que muchos de ustedes, tal vez los más jóvenes, simplemente lo recuerdan como parte de nuestra historia moderna. Cusco, Tierra o Muerte. Este libro marca una historia en la historia del Perú. Este libro es parte de la historiografía moderna del Perú. Este libro marcó un proceso revolucionario en el Perú. Planteó una posición y una tesis que hasta hoy día, y estoy hablando casi 50 años de estos acontecimientos, sigue teniendo vigencia. Y digo sigue teniendo vigencia porque este libro, este texto, a pesar de hablar del descubrimiento no solo de América, sino de nuestras culturas, todavía repiten como en un espejo biselado esa misma realidad. Yo recuerdo, y disculpen en esta noche que yo cite algunas anécdotas, yo recuerdo que en los años 70 estábamos con mi esposa, con Javier González Olachea, en Costa Rica. Él era muy joven, y entonces yo hacía una investigación sobre González Prada para el Ministerio de Cultura de Costa Rica, y consulté un libro de la Universidad de Oxford sobre los partidos políticos, y en la introducción de este libro decía que no había estudios serios sobre los partidos políticos de América Latina, solo uno sobre los partidos políticos del Perú, de Hugo Neira.